del 8 al 11. Dice: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora, dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. En estos tiempos, 3 predicaciones atrás, el Señor ha ministrado grandemente mi vida. Desde que mamá predicó el tema de la transformación, el Señor comenzó a ministrar mi vida. Y yo le decía, pues Señor, yo reconozco que también mi oración era errónea, porque yo también mucho tiempo yo le decía, cámbiame. Pero cuando mamá daba esa predicación, a partir del tiempo que yo pude comenzar a escucharla, el Señor comenzó a ministrarme y me dijo, es cierto, no es un cambio el que yo necesito, es una transformación. Porque como ella nos decía ese día, la transformación es la acción o el proceso mediante el cual algo se modifica, algo es alterado, es cambiado de forma, pero siempre manteniendo la identidad. La identidad que tú tienes no va a ser cambiada, sino lo que te representa a ti es lo que necesita la transformación. Leyendo, el Señor me llevaba a la parte donde dice que los apóstoles estaban en las barcas. Ellos no conocían de Jesús aún, pero dice que un día Jesús llegó a esa orilla y los miró comenzar a pescar y que no pescaban nada. Y no pescaban nada. Y no pescaban nada, dice, hasta que les dijo, ¿por qué no van hacia allá? Dice, y lanzan las redes. Ahí fue cuando Pedro reconoció quién era Jesús y el poder que él tenía. Yo le titulé a este tema, Camino a la Transformación. El Señor me ministraba que cuando tú conoces a Jesús, es la primera etapa de tu transformación. Pedro conoció a Jesús y dijo, Señor, yo soy un vil pecador, y cayó de rodillas. No te acerques a mí. Fue su encuentro con Jesús lo que llevó a Pedro a reconocer que necesitaba ser cambiado, ser transformado. Como cristianos, nuestra primera transformación es cuando recibimos el mensaje de salvación. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas y viene, dice, presentándonos ese mensaje de salvación, como dice 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas, dice, cuando conocemos a Jesús. Pasaste, dice, en ese momento, dice, pasaste de ser creación de Dios para ser hijo de Dios. Pero dice, no significa que la transformación es completa. Pasaste de ser creación a ser hijo. Esa es tu primer transformación como cristiano. Pero no significa que ya todo lo que había en ti fue removido. Yo le decía al Señor, ok, Señor, explícame esta parte. Porque muchos hemos creído que al aceptar a Jesucristo, dice, las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Sí, son nuevas porque ahora conoces a Dios. Puedes tener la guianza de Dios para comenzar esa transformación. Pero aún el
el carácter que te domina sigue ahí. Pero aún lo que eras tú aún sigue ahí. Dice, solo tus vestiduras fueron cambiadas, pero necesitas ser arrancado de tu corazón lo que era el viejo hombre. Amén. En esta parte dice, es cuando sucede tu primera transformación. ¿Qué significa esto? Dice, significa que ya fuiste a un encuentro con Jesucristo. Pedro, junto con Jacobo, que estaba en esa barca, encontraron a Jesús. Y ellos dijeron, ok, dejamos las barcas y te seguimos, Jesús. Pedro comenzó una transformación de ser un pescador a ser un seguidor de Jesús. Ese fue el primer paso que ellos dieron, dejando, dice, las redes, dejando la barca, dejando, dice, aún sus familias, dice, y comenzaron a seguir a Jesús. Y el Señor me ministraba que cuando ellos comenzaron a seguir a Jesús, ellos comenzaron a experimentar el poder de Jesús. Ellos comenzaron a mirar todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús estaba predicando, lo que Jesús estaba enseñando. Pero si ustedes se ponen a ver toda la historia, dice que Jesús les hablaba a ellos por parábolas. Y después, cuando ellos se reunían juntos, dice, con Jesús, Jesús les revelaba el significado de esas parábolas. ¿Qué significa eso? Que ellos aún necesitaban una transformación completa para tener la revelación que venía del cielo. Que dice, ellos estaban en la primera etapa de su transformación, que era sacarlos de ¿qué? En este caso estamos poniendo el ejemplo de su oficio, que eran pescadores. Y estaban dejando eso para ir y seguir a Jesús y ser enseñados e instruidos, capacitados para que ellos tuvieran el entendimiento que Jesús quería darles. ¿Por qué? Porque adelante ellos tenían un llamado grande. Lo que Dios tiene para ti es grande. Jesús viene a tu vida y te dice, sígueme. Si tú quieres, tú lo sigues. Si no, tú te quedas donde estás. Pero dice, ¿por qué te está llamando? Porque tengo algo mayor para ti, más allá. Pero ¿qué dice? Tú tienes que ser capacitado, tú tienes que caminar conmigo para que tú puedas aprender quién es mi Padre. ¿Para qué? Para que tú puedas ser instruido y el día de mañana que yo me vaya de ti, tú sepas escuchar la voz del Padre. Esta es la primera etapa, dice. La segunda etapa, dice, es cuando Dios permite que sea zarandeado. Vamos a Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Yo buscaba cómo se hacía el zarandeo del trigo. Y lo que yo encontré dice, el trigo, después de ser recogido, después de ser cortado, se golpea contra una superficie dura. Se usa, dice, un trillo tirado por animales. Esto es unas herramientas
que usaban, dice, junto con bueyes que se movieran, dice, para trillarlo, que se quieren molerlo. Dice, algo duro. Dice, a fin de triturar la espiga y así separar la paja del grano. Después de esto, dice, se aventaba al viento para que el viento, dice, se llevara toda la paja. Y por último, se zarandeaba, dice, el grano en una criba para eliminar toda la materia extraña. En pocas palabras, el proceso para que se limpie el trigo es doloroso. Amén. Es duro. ¿Por qué? Porque el trigo, dices, tiene que buscar una superficie dura para golpearlo. Dijo Jesús a Pedro, Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearlos. Yo podía mirar ahí el poder que Dios tiene y la autoridad que Dios tiene sobre tu vida y aún sobre Satanás. Porque para que Satanás venga a pedirle permiso a Dios para tocarte, es porque Él sabe y reconoce quién es Él. Si Dios permite que tu vida sea zarandeada, gózate. Amén. Muchas veces cuando estamos en la situación difícil, comenzamos a quejarnos y comenzamos a decirle, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿por qué estás permitiendo este proceso? ¿Por qué? Porque tu fruto es grande. Amén. Y tú necesitas ser golpeado fuertemente para que toda la paja, para que toda la basura sea quitada. Amén. Pedro era un varón que era, ¿cómo se dice? Acelerado, aventado. Porque para dejar su labor, para dejar la fuente de sus ingresos, en el momento que reconoció quién era Jesús, es una persona arriesgada. No se puso a pensar, oye, ¿ahora con qué voy a comer? No se puso a pensar, ¿ahora qué voy a hacer si ya no voy a tener el ingreso de mi trabajo? No, él se arriesgó, pero también era un hombre que tenía temores. Era un hombre que en el momento de que estuvo frente a la situación que se le acusaba, tú caminaste con Jesús, oh no, yo no lo conozco. Entonces eso nos representa a un hombre que tenía miedo de poner su vida en riesgo. Dijo, necesitas ser zarandeado, dijo. Satanás te ha pedido para que seas zarandeado como a trigo. Pero dice, yo ya he orado por ti para que tu fe no falte. En pocas palabras, es necesario que cada uno de nosotros pasemos por el proceso de zarandeo. En pocas palabras, necesitamos ser golpeados contra la roca. Ser golpeados, triturados, apachurrados y luego aventados para que el viento quite la paja. ¿Qué es lo que va a quitar Dios en este proceso? Quizás el carácter no es correcto. Ok, vamos a tratar el área del carácter. Eres te enojas rápidamente. Ok, entras en el proceso donde todo está en contra, donde a cada ratito te están haciendo enojar y dices, ay, ¿por qué? Me paré con el pie izquierdo, con el pie derecho. ¿Cuál es el área donde batallas tú? Porque si es el carácter, si es incluso las finanzas, ¿en qué área tú has tenido dificultad de entregarle a Dios? Porque esa es la área donde el Señor necesita triturar. Y esa es la paja que el Señor necesita quitar. Cada uno de ellos dice, entraron en ese proceso de zarandeo.
de sacudimiento. ¿Donde qué? Donde ellos iban a ser limpiados, quebrantados. ¿Para qué? Para que después viniera, dice, ese poder sobre ellos. Dice, cuando tú vuelvas de este zarandeo, tú vas a ir y a fortalecer, ¿a quién? A tus hermanos. ¿Qué significa esto? Que cada proceso, que cada problema, que cada situación difícil que Dios permita que tú pases, es porque eso va a ayudar para que tú levantes a otro en el tiempo que viene. Gózate. Yo sé que lo que yo te digo, le hace decir, esta hermana está. Porque ¿cómo te vas a gozar en el momento de enfermedad? ¿Cómo te vas a gozar en el momento difícil? ¿Cómo te vas a gozar cuando no tienes ni qué comer? Nadie se va a gozar en una situación donde te está doliendo, donde estás siendo apretado, donde estás siendo lastimado. Nadie puede gozarse, ¿cierto? Pero si Dios está permitiendo eso, es porque lo que viene es mayor. El Señor me daba este ejemplo. Jairo, ven. Párate aquí firmemente, ¿ok? Ahí. José Luis, ven. Lo más firme que tú puedas, ¿ok, Jairo? Él lo va a puchar con todas sus fuerzas. Y él tiene que resistir lo más que pueda. Púchalo. Así como que tú quieres aventarlo, tirarlo. Santiago 4:7 dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El Señor me daba este ejemplo de que en el momento del zarandeo tú solamente tienes que resistir. En el momento que viene la situación difícil, tú solamente tienes que resistir. Escúchalo otra vez. Tú ponte firme, Jairo, lo más que puedas. Toma la posición que tú creas la correcta para que Él no te tumbe, para que Él no te zarandee, para que Él no te aviente. Tú te vas a defender de la manera que tú quieras para que Él no pueda tumbarte. Tú vas a hacer lo que tú tengas que hacer para resistir a lo que Él quiera hacer en contra de ti. Parece gracioso, pero ese es el ejemplo que Dios me ponía. En el zarandeo va a venir la situación difícil donde tu fe va a ser probada. Donde Dios va a ver en dónde está tu corazón. Si tú resistes, dice que el diablo huirá de vosotros y no seguirá puchándote o tirándote o haciéndote daño. Ese es el proceso de la transformación. ¿Por qué? Porque en el momento de pucharlo, él puede golpearlo o él puede lastimarlo. Pero es ahí la importancia donde él tiene que reconocer, ok, mi falta de debilidad es que no tengo los músculos suficientes para resistirlo. Ok, tengo que trabajar en eso. ¿Sí? Así en lo espiritual. Si es tú, el enemigo, eso es el tiempo de zarandeo. Acuérdense, Dios lo permite con un propósito. Pero muchas veces lo tomamos así que es el enemigo, pero ahorita. Hay que ser sabios y reconocer cuando las cosas vienen de Dios. Sabemos que tenemos una lucha constante, sí,
pero también tenemos que ir delante de Dios y pedirle cuál es el propósito de lo que nos está pasando. Ok, Señor, ya conozco el propósito, ahora dime qué es lo que yo tengo que atacar o qué es lo que yo tengo que hacer. Pero también en qué área yo tengo que ser transformada. El enemigo va a tratar de tirarte y al caerte tú puedes golpearte la rodilla o tú puedes lastimarte. Ok, Señor, aquí me duele. Yo necesito esa transformación en esta área. ¿De qué estoy hablando? Muchas veces tu corazón aún sigue lastimado. Muchas veces estás trayendo todavía el pasado a tu presente. Y en el momento de zarandeo, donde Dios quiere quitar ese pasado, esa herida puede abrirse. Pero es el tiempo donde tú tienes que reconocer, ok, papá, si aún me sigue doliendo en este tiempo, es porque yo necesito que mi corazón sea transformado. Porque yo necesito que tú me ayudes a perdonar lo que no he perdonado. Yo necesito que tú me ayudes a ser sanada en esta área. Es importante reconocer en dónde necesitas la transformación. ¿Son tus sentimientos? ¿Son tus pensamientos? ¿Son tus emociones? ¿Es tu mismo cuerpo? ¿Cuál es la área que necesita ser removida? ¿Cuál es la área que necesita ser transformada por algo nuevo? El Señor permite las cosas. ¿Por qué? ¿Cuándo vas a reconocer que necesitas ayuda? ¿Cuando estás en el problema? ¿O cuando no tienes el problema? Cuando no tienes el problema, estás cómodo, estás conforme, tu vida sigue. Pero cuando viene el problema, es cuando tú dices, aquí necesito ayuda. Dios decía que el pueblo de Israel era un pueblo de cerviz dura, de un corazón duro. Muchas veces tiene que ser quebrantado el corazón para que puedas reconocer que necesitas de Dios. Muchas veces queremos caminar en nuestras propias fuerzas cuando realmente eso no nos va a llevar a ningún lado. Uno tiene que reconocer qué área necesita ser transformada. En el proceso de zarandeo puede pasar cualquier cosa, porque acuérdense, es un proceso donde se arranca el trigo, donde se golpea, donde se tritura, donde se avienta, y aparte de eso todavía se zarandea. Es como poner el arroz en una coladera y moverlo para que caiga a la basura. Ese es el último proceso. En ese proceso es cuando tú tienes que decirle a Dios, transfórmame. Transforma lo que tengas que transformar. Amén. Muchas veces nosotros mismos detenemos la bendición del Padre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es cuando nos comenzamos a quejar. Es cuando decimos, no, ¿sabes qué? Yo comencé a caminar contigo, yo te seguí, Jesús, pero estaba mejor antes. Como decía papá en las clases del nivel 4, es ahí donde muchos corren. Es ahí donde muchos se van. Es ahí donde dices, eso de la intercesión es ok, pero no para mí. Yo mejor me quedo en mi lugar y que ellos hagan lo que tienen que hacer.
uno tiene que ir y seguir a Jesús. Dice, sí, vas a ser golpeado, pero dice, vas a ser golpeado sobre algo duro, algo sólido. ¿Y qué representa Jesús? Una roca. Jesús representa la roca inconmovible. Si dijo Simón, el Satanás te ha pedido para zarandear, pero dice, yo he orado por ti. ¿Qué significa? Que Jesucristo te va a sostener en ese zarandeo siempre y cuando tú no camines lejos de Él. Yo he orado para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque yo te voy a sostener. Yo voy a estar intercediendo por ti. Yo voy a estar cuidando de ti. Quizás no va a ser fácil, quizás vas a llorar, quizás vas a ser herido, pero es necesario porque lo que tengo al final es mayor. En la parte 3 que yo le ponía es abrirle entendimiento. Papá nos habló de nos dio un texto en las prédicas anteriores, donde dice que la gente miraba, pero no podía ver. Tenían sus ojos físicos, pero no podían entender lo que miraban. Podían oír, pero no podían entender tampoco. Cuando él daba este texto, yo decía, pues sí, es cierto, pero yo voy a abrir mi corazón en esta noche. Yo recibí la palabra, sí. Y yo dije, sí, es cierto, somos muchos los que muchas veces estamos en el lugar, pero es como que si no lo estamos. Y yo creo que yo reconozco que yo he sido una de ellas. Y en ese momento solo fue la palabra y ya yo me fui. Pero tiempo después, cuando yo estaba orando, el Señor me daba que el entendimiento que tiene que ser abierto para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti y llegar a esa transformación completa. Amén. No puede haber una transformación si tu entendimiento está cerrado. Amén. ¿Por qué? Porque si tú no estás entendiendo lo que yo te estoy hablando, tú no vas a recibir la bendición que Dios tiene para ti. Amén. Vamos a Lucas 24. Del 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran, dice, las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó. Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora dice, voy a enviarles lo que he prometido, lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Cuando yo estaba orando y el Señor me daba sobre el entendimiento, yo busqué y el Señor me daba este capítulo. Y yo dije, ok, los apóstoles, en ese tiempo los discípulos seguían a Jesús, caminaban con Jesús, miraban cómo Jesús oraba, miraban cómo Jesús traía libertad a los cautivos. Y dice, llegó un momento donde Jesús les dio el poder y la autoridad para que ellos fueran y lo hicieran. Y ellos comenzaron a orar, la gente era sanada, la gente era liberada. Y yo dije, entonces, ¿cómo es posible que en este
capítulo, que es antes de que Jesús se fuera al cielo, está hablando que les abrió el entendimiento. Quiere decir que en todo ese proceso su entendimiento estuvo cerrado. Y yo decía, ¿cómo es que pasa esto? ¿Por qué? Porque es un proceso de transformación. Ellos están camino a esa transformación, donde dice, sí, sigues a Jesús, comienzas a ser enseñado, comienzas a ser instruido, comienzas a ver los milagros, comienzas a ser usado por Dios. Pero es hasta antes de que Jesús vaya a los cielos cuando su entendimiento es abierto. Tú puedes estar experimentando la manifestación y el poder de Dios con un entendimiento cerrado. Los apóstoles podían estar haciendo milagros, pero su entendimiento aún estaba cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra no se le era revelada. Dice, se les abrió el entendimiento, dice, para que comprendieran la escritura. Mientras Jesús estaba aquí, ellos no necesitaban la revelación aún de la escritura, porque Jesús les daba todo. Él les hablaba las parábolas y después en las solas con ellos se las explicaba. Les revelaba la revelación del Padre. Pero dice, hasta después fue cuando el entendimiento les fue abierto. ¿Por qué? Porque era cuando Jesús tenía que ascender y ahora ellos tenían que depender del Padre. En ese momento dice, su entendimiento fue abierto. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entender la revelación de la palabra. ¿Qué es entendimiento? La facultad de la mente, dice, que permite aprender, entender, razonar o tomar decisiones. Cuando el entendimiento está cerrado, tu mente no puede aprender nada. Cuando tu entendimiento está cerrado, tú no puedes razonar. Y es por eso que mucha gente, estando dentro de la iglesia, no puede entender lo que el predicador está hablando. No puede razonar, no puede recibir lo que la persona está predicando, porque el entendimiento está cerrado. Necesitas, dice, que tu entendimiento sea abierto para poder recibir lo que Dios quiere hablarte. Si tu entendimiento no ha sido abierto, tú te vas a dormir en una predicación. Tú vas a decir, no sé de qué está hablando. ¿Por qué? Porque no puedes tener la revelación de la escritura, de la palabra que Dios está hablando a tu vida. Yo anoche ya en la mañana yo tuve un sueño. Yo le decía al Señor, esto del entendimiento, explícame. Y yo miraba cómo un hombre entraba a nuestra casa y mi esposo podía ver a este hombre. Este hombre yo nomás podía ver como sombras que corrían de un lado a otro. Este hombre se escondía entre los muebles, entre los cuartos, y mi esposo lo perseguía y lo perseguía. Cuando él pudo atrapar a este hombre, lo trajo delante de la gente que estaba rentando en esa casa. Y la gente se asustaba y decía, ¿qué es lo que pasa? Yo le decía, tranquilos, ustedes no se preocupen, mi esposo se va a encargar de eso.
So, cuando yo les decía a estas personas, ¿ustedes lo conocen? Decían no. Pero en eso entraban unos adolescentes, unas jóvenes adolescentes, entraban. Y una de ellas, cuando miraba a este hombre, solo miraba sorprendida y cambiaba su vista. Entonces yo me dirigía a ella y le decía, ¿tú lo conoces? Y me decía, no. So agachaba la mirada. Le dije, ¿tú sabes quién es? Entonces cuando yo le decía esto, ella me decía, sí, él primero vino y atacó a mi mamá. Y ahora dice, yo no sé qué es lo que pasa. En ese momento, en el sueño, fue como que yo pude entender lo que había en su mente. Y yo podía mirar cómo este hombre llegaba. Y cuando alguien de las personas que estaban en la casa se daban cuenta que él estaba dentro de esa casa, tocaba sus ojos de esta niña y sus ojos eran cambiados, puestos en blanco. De cuando sus ojos eran cambiados, era como que ellos estaban en el lugar, en la casa, pero como que ellos en su mente se iban a otro lugar, como en una área como con agua. So, cuando yo me desperté, yo le dije, ok, Señor, ¿qué es esto? Dice, el Señor me ministraba que es como el enemigo viene y opera y pone cierra tu entendimiento. Cuando tú reconoces a tu enemigo, el enemigo va a tratar de defenderse para que él no sea sacado. Entonces, muchas veces, cuando tú reconoces qué es lo que está atacando tu vida, el enemigo utiliza alguna área para poder cerrar tu entendimiento y así tú puedas quedar inmóvil y no sigas atacando a esa potestad. El enemigo siempre va a buscar la manera de quedarse en un territorio y no ser sacado. Y muchas veces va a ocupar tu mente. ¿Por qué? Porque tu mente tiene el poder para poder discernir el mundo espiritual. El entendimiento, dice, tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad, dice, ¿de qué? De razonar. De razonar, de entender y tomar decisiones. Si tu entendimiento está cerrado y está cegado, tú no puedes tomar una autoridad y ordenarle al demonio que se vaya. En pocas palabras, estás cerrando tu boca para que tú no te levantes y remuevas al dominio, la potestad que fue establecida en el territorio. Y es por eso que la gente muchas veces se intimida para levantarse en la intercesión. Pero el enemigo sabe cómo atacar. Y si tú, hoy te digo en esta noche, si tú comenzaste en la intercesión de una manera que tú ibas y sentías como el poder de Dios era respaldándote, pero llegó un momento donde tú ya no sentiste el deseo de interceder, es momento de poner alerta. Porque el enemigo, cuando ve que una persona lo ha reconocido, va a tratar, dice, de cerrar el entendimiento. ¿Para qué? Para que tú ya no puedas razonar, para que tú ya no puedas entender cómo se mueve el ámbito espiritual. ¿Por qué es importante el entendimiento abierto? Porque si no hay un entendimiento abierto, tú no puedes recibir el poder de Dios. ¿Qué es lo que decía el capítulo al final? Dice, no se vayan, dice, que ahora enviaré lo que ha prometido mi Padre. Y hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Cuándo
vino el revestimiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles? Después de que les abrió el entendimiento. Cuando se les abrió el entendimiento, no antes. Mientras Jesús estaba aquí, ellos caminaron con un entendimiento cerrado. Pero en el momento que ya era tiempo de que ellos recibieran lo que se les había prometido, fue el tiempo donde el entendimiento tenía que ser abierto. Iglesia, hoy yo clamo a Dios para que nuestro entendimiento sea abierto. Cada palabra que ha traído nuestro Padre Espiritual, cada palabra que trajeron en el Congreso, es porque nos llevan a una promesa mayor. Pero el enemigo siempre se va a oponer para que tú no recibas esa promesa. Si tú, el Señor me ponía esto, y yo les voy a ser sincera. Yo dije, Señor, yo necesito tu ayuda. Voy a hacer una pregunta a dos personas. No quiero que digan, la hermana me quiso exhibir. Por eso voy a hacer la invitación a dos personas valientes, pero sobre todo honestas. Que crean que sí puedan ser honestos con ellos, con ustedes mismos y responder a esa pregunta. Quiero a dos personas. No voy a hacer la pregunta hasta que esas dos personas estén aquí. Pero que sean honestas primeramente con ellos mismos y también delante de Dios. Porque yo les voy a reconocer, yo no pude contestarme esa pregunta. ¿Solo un valiente? Ok. Que quede claro, yo no quiero exhibir a nadie, ¿ok? Pero para que podamos entender bien cómo el entendimiento es cerrado. Hermano Anselmo, ¿cómo se llamó la predicación anterior? La anterior. Y yo les soy honestas. Cuando me venía esto a la mente, yo dije, papá, yo necesito tu ayuda. Porque ¿cómo es capaz que yo misma no sepa ni cuál fue el tema de la predicación anterior? Ahora, sin revisar sus apuntes, alguien que me diga cuál fue el tema de la predicación anterior. Acuérdense, van a ser honestos con ustedes mismos. Y es donde uno puede entender que así es como el enemigo ha robado nuestra bendición. Gracias, hermano Anselmo. Han tenido sueños dentro de esta iglesia donde han visto cómo la serpiente viene y se come la palabra y la arrebata y no la deja llegar a los hijos. Y yo le decía, Señor, revélanos cuál es eso, qué es lo que está robando. Sí, es una serpiente, sí, sabemos que representa lo malo, sabemos que representa el infierno, pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es lo que tenemos que atacar? ¿Qué es lo que nos está robando la palabra? ¿Qué es lo que se está comiendo esa palabra? Y eso es lo que el Señor me ministraba. Mientras un entendimiento no sea abierto, la gente no puede recibir el empoderamiento del Espíritu Santo y no puede recibir lo que se le ha prometido. Puede caminar en los milagros, sí. Puede caminar en la manifestación del Espíritu de Dios, sí. Puede experimentar la sanidad, puede experimentar la liberación.
Sí. Pero no puede recibir el poder del Espíritu Santo que lo va a llevar a la promesa. Y me atrevo a decirlo, al cumplimiento del llamado que tienes para tu vida. Los apóstoles, hasta que el entendimiento se les fue abierto, dejaron de ser discípulos para ser apóstoles. Y comenzaron, dice ¿qué? A predicar el evangelio. Primeramente dijo, se quedaron en el aposento alto hasta recibir el empoderamiento del Espíritu Santo. Después de ahí dice que salieron y comenzaron a predicar, comenzaron a recibir las nuevas lenguas y comenzaron a ver la transformación de la gente que venía y los escuchaba. Pedro, podemos ver cómo Pedro dice, tan solo su sombra, dice, cuando él pasaba, los enfermos serán sanados. ¿Hasta qué? Hasta que su entendimiento le fue abierto. Iglesia, promesa se te ha dado. Espero que esas promesas, esas sí las hayas atesorado de una manera especial. Porque si tampoco tu promesa la recuerdas, entonces tenemos un problema. Porque ¿cómo vas a esperar algo que ni siquiera sabes qué es? Y yo no te vengo a regañar en esta noche, porque la regañada fui yo. Si tú quieres llegar a tu promesa y recibirla, tienes que reconocer qué área necesita tu transformación. Y esta área es la que al Señor a mí más me ministraba. El entendimiento cerrado simplemente te va a estancar y te va a mantener en el mismo lugar que estás. ¿Por qué? Porque no puedes razonar, no puedes aprender y no puedes tomar una decisión. ¿Por qué crees que tantas bendiciones están ahí sin que tú las tomes? Y vuelvo a lo mismo. Ha habido sueños que han visto como charolas de comidas están aquí. Como hay charolas llenas de bendiciones, de comida, de piedras preciosas, de regalos. Pero ¿por qué siguen esas charolas aquí? Porque nadie las ha tomado. ¿Y cómo las vas a tomar? Si no ha sido tu entendimiento abierto. Porque tú puedes ver algo, oh, sí, pues está bonito, pero hasta ahí. El Señor quiere que como iglesia vayamos a una expansión. Y quiere que obtengamos la promesa que ya Él nos dio. A ver, ¿cuál es la promesa de esta iglesia? Nos tiene que llevar a partidos atrás. Si no conocemos ni siquiera la promesa de casa, ¿cómo vamos a esperar recibirla como ministerio? Esta casa se le ha predicado que va a ir, se va a expandir. Esta casa, este ministerio ha recibido palabra de expansión, donde tú irás a reinos, donde tú irás a naciones, donde tú vas a ir y llevarás la manifestación del poder del Espíritu Santo.
Y es ahí donde entendía lo que la profeta Paulina decía y lo que papá después vino y reforzó sobre limpiar tus puertas. Es necesario la limpieza, es necesario el zarandeo, es necesario que vengas y reconozcas en qué área necesitas ser transformada. No podemos llegar como ministerio a una promesa si no sabemos reconocer primeramente que necesitamos ayuda. ¿Cómo yo sé que mi entendimiento está cerrado? Para los que se estén preguntando, ¿cómo yo sé que mi entendimiento está cerrado? ¿Cómo yo reconozco que yo tengo un entendimiento cerrado? Vamos a Jeremías 6:10. Decía Jeremías, dice, ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender, dice. La palabra del Señor los ofende y detestan escucharla. Y es ahí donde yo entendía que es así como en el sueño, como este hombre tocaba los oídos y les eran cambiados en blancos. Ellos ya no tenían una visión. Si tú estás en un tiempo donde no estás entendiendo lo que se está predicando, si tú estás en un tiempo donde, como decía en el texto bíblico de Marcos 4:12, papá decía de que ven y no perciben, oyen y no entienden, es porque tu entendimiento está siendo cerrado. Si no estamos entendiendo la palabra que se está dando, si no me están entendiendo, necesitamos ayuda. Pero primeramente tenemos que reconocerlo. Una transformación no va a venir si tú no reconoces que la necesitas. Miramos que los apóstoles recibieron, el entendimiento les fue abierto solamente por medio de Jesús. Yo no voy a hacer que tu entendimiento se abra. Papá no va a hacer que tu entendimiento se abra. Él puede orar por nosotros, sí. Y Dios le ha dado poder, Dios le ha dado autoridad. Pero si tú no reconoces que necesitas que tu entendimiento sea abierto, que tú necesitas alguna área que sea transformada, esa oración solamente va a rebotar y no va a hacer efecto sobre tu vida. En esta noche, yo no voy a orar por ti. Porque es lo que a mí el Señor me daba. Si tú quieres transformación, tú tienes que ir y buscar tu transformación. Si tú quieres que tu entendimiento sea abierto, tú tienes que venir a mí y clamar porque tu entendimiento sea abierto. El entendimiento no se abre porque yo ponga manos sobre tu vida. Es cuando tú lo necesitas. Es cuando tú lo quieres. Es cuando tú lo anhelas y lo deseas. En pocas palabras, te tienes que cansar de llevar una vida en esclavitud, donde quieres, Señor, yo quiero levantarme en la intercesión, yo quiero interceder, pero, mañana nada mejor pasar. Cuando tu entendimiento está cerrado, tu vida de oración, tu vida de intercesión se estanca.
Vamos a orar. Yo me gozaba cuando estaba esa atmósfera de intercesión en este lugar, porque yo pude sentir esa libertad. Y hoy yo no voy a decirte pasa o no pases,